Querido Dios y Padre, gracias Señor por permitirnos una vez más estar aquí en esta mañana y colocarte en primer lugar en nuestras vidas. Te pedimos Señor que en el día de hoy pueda bendecir nuestras vidas de tal manera Señor que pueda colocar sobre nosotros tu Santo Espíritu. Quizás en esta mañana Señor hay algún hermano, alguna hermana que quizás se levanta con la misma carga de preocupaciones. Quizás hermano, hermana que están enfrentando luchas, pruebas, dificultades, mi Dios. Algunos sus luchas son luchas internas, otros su lucha es el desempleo, quizás otros tienen alguna lucha matrimonial, financiera, tienen alguna enfermedad. Pero de alguna u otra manera en esta mañana, Señor, al colocarte en primer lugar en sus vidas, están diciendo en esta hora, rompo mi techo para que el Señor me bendiga. Así que mi Dios, permite que a través de la historia bíblica, el mismo Dios de milagro que obró en la antigüedad, que obró para la vida de los discípulos, que obró para un pueblo, que finalmente al ver sus milagros, al final lo entregó, al final lo traicionó, pero aún así murió para redimir esa falta, para enmendar ese error. Y hoy en día, Señor, nos apartamos de aquella multitud y nos colocamos al grupo que quiere colocarte en primer lugar en su vida, que quiere convertirte en el centro en su corazón. Así que mi Dios, permite que un rayo de luz pueda alumbrar nuestro mundo oscuro de tal manera que podamos aceptar y comprender que el Dios de hoy también hace milagros. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Muy bien, Marcos capítulo 2. Acompáñenme a leer ese interesante capítulo. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta. Y él les exponía o le predicaba la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro. Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo o descubrieron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Verso 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en su corazón: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y esta es la parte importante del capítulo, porque en el versículo 12 dice: y él se levantó. En algunas versiones dice: y enseguida se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto
cosa semejante. Hermanos queridos, a lo largo de la historia podemos estudiar el ministerio de Jesús entre Galilea y Capernaum. Galilea era perteneciente a lo que era la región de Capernaum, pero siempre el evangelista dice, y entró otra vez a Capernaum. Pareciera ser que Galilea y Capernaum eh, vendría siendo como una parte vecina a la ciudad, a la capital que es Capernaum. Pero no queremos enfocarnos en lo que es o en lo que era, sino en la historia como tal. ¿Por qué? Porque el versículo 1 dice, y entró otra vez Jesús en Capernaum. Por lo tanto, para entender la historia necesitamos comprender todo el recorrido de Jesús hasta llegar en Capernaum. El milagro que estudiamos ayer es parte de ese recorrido que Jesús venía haciendo en toda la región de Galilea. También la curación que hace Jesús con con la suegra de Pedro. Pero una vez dice el versículo 2 que Jesús, que la gente supo, perdón, que Jesús estaba en casa. Perdón, el mismo versículo 1 dice, y se oyó que estaba en casa. Algunos comentaristas, y es importante subrayar esto, algunos comentaristas, algunos teólogos especifican que probablemente la casa donde Jesús entró en Capernaum, probablemente es la casa de la suegra de Pedro, por el milagro que Jesús hizo con ella, según el versículo 29, Marcos capítulo 1, 29. Pero la hermana White es clara y dice que la casa donde Jesús entra ahora en Capernaum era la casa de Pedro. Y es bueno subrayar esta parte porque todo ocurre, todo sucede en la casa de Pedro. Ahora, la palabra de Dios dice que inmediatamente se escucha que Jesús está en la casa de Pedro. El versículo 2 dice que inmediatamente se reunieron allí una gran multitud, pero el autor no especifica la multitud que está allí. Marcos no lo escribe, no lo especifica, pero cuando leemos la historia en el libro de San Mateo, descubrimos que a diferencia de Marcos, Mateo sí le da una miradita con más detalles a lo que es esta multitud. ¿Por qué? Y es importante comprender la multitud que fue a Capernaum, que fue a la casa de Pedro a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque la multitud era un impedimento para la curación, para la sanidad de este paralítico. ¿Por qué? Porque la multitud que había allí en la casa de Pedro escuchando a Jesús, habían personas dolientes, habían personas ciegas, habían más paraplejos, habían personas quizás con necesidades como tú y como yo, pero a diferencia de esas personas dolientes y con necesidades, en la misma multitud se encontraban los doctores de la ley para aquel tiempo. Y es bueno identificar a qué grupo pertenecemos, porque a diferencia de ese grupo doliente con necesidades, a diferencia de ese grupo que eran parte de los doctores de la ley, que eran parte del concilio y que habían ido a la casa de Pedro, no solamente para escuchar palabra de vida, habían ido a la casa de Pedro con la intención de escuchar algo negativo, de escuchar algo conspirativo salir de la boca de Jesús para prenderlo y para acusarle. Pero a diferencia de esos dolientes y necesitados, a diferencia de esos doctores de la ley, también había un grupo que había ido para escuchar a Jesús porque sentían que en Jesús
había palabra de salvación para su vida. Y es bueno identificar esta multitud, hermanos, porque probablemente en esta mañana somos parte de esa multitud del primer grupo, de los que son dolientes, de los que están enfermos, de los que están en problemas, de los que tienen necesidades. Ahora, ese grupo también es importante, porque el hecho de que estén allí es porque Jesús también ha preparado algo especial para ellos. Pero también necesitamos identificar si nos encontramos en el grupo de aquellos doctores de la ley que quizás hemos ido a escuchar a Jesús, pero hemos tenido nuestra pregunta. Queremos que Jesús nos sorprenda. Queremos que Jesús saque un as, una carta debajo de la manga. Queremos ver algo de Jesús. Y quizás muchas veces lo que Jesús dice no está acorde con lo que nosotros necesitamos escuchar. Pero a diferencia de esos dos grupos, mi invitación es en esta mañana es que aunque tú tengas necesidades, aunque tú tengas dolencia, aunque tú tengas quizá alguna dificultad, tienes que identificarte en el tercer grupo de aquellos que siguen a Jesús, no por los panes y los peces, sino que aquellos que siguen a Jesús porque saben que en Jesús hay palabra de vida para vida eterna. Y hermano querido, esto es importante marcarlo, subrayarlo en nuestras vidas, porque en el pueblo de Dios hay personas con dolencia, en el pueblo de Dios hay personas con necesidades, en el pueblo de Dios hay personas enfrentando problemas, crisis. Pero el hecho de que tú estés en el pueblo de Dios, esto te garantiza de que un milagro especial hará Jesús esta mañana en tu vida. Y no importa la preocupación que usted tuviera anoche o toda la noche o durante su descanso, cuando colocamos a Jesús en primer lugar, cuando entramos a la casa de Pedro como estamos para escuchar palabras de vida de Jesús, hay un milagro especial que ocurre con el individuo. Y en esta mañana, hermanos queridos, sin importar tus preocupaciones, sin importar tus dolencias, sin importar tus dificultades, sin importar tus enfermedades, en esta mañana Jesús puede ocasionar un milagro en tu vida. Un milagro en tu vida. Ahora el texto dice que entró otra vez en Capernaum. Lo que quiere decir el autor o quiere subrayar el autor era que Jesús entraba de manera acostumbrada a la casa de Pedro. Pero allí lo importante es que en Capernaum, queridos hermanos y amigos que me están escuchando, había alguien que a diferencia del pueblo también quería ver a Jesús. En Capernaum había alguien que también quería escuchar palabra de vida de Jesús. En Capernaum también había alguien que en su corazón estaba la necesidad profunda de conocer a Jesús por dos propósitos, con dos propósitos. Número uno, para que Jesús perdonara sus pecados. Y número dos, para encontrar una paz interna que solamente Jesús podía ocasionar en su vida. ¿Cuál es el propósito por el cual en esta mañana tú te has levantado? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es el propósito, hermano querido, por lo cual te conectaste a esta reunión? Si sabe que todos enfrentamos problemas en la vida de diferente manera, algunos más leve que otros, pero nuestra intención en esta mañana al conectarnos en esta reunión debe ser nada más y nada menos que Jesús perdone una vez más nuestros pecados. Porque si Jesús perdona diariamente nuestros pecados, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nuestra intención en esta mañana debe ser, como el paralítico, encontrarnos con Jesús. Nuestra intención en esta mañana, como el paralítico, tiene que ser que Jesús perdone nuestros pecados y que lo demás venga por añadidura. Así que había alguien a las afueras ahí de Capernaum queriendo escuchar la palabra de Dios.
Pero lo importante del texto bíblico es que no me dice a mí qué era lo que había ocurrido con este hombre. Él no había nacido paralítico, hermano. Él no había nacido con esta condición de parálisis. Él no había nacido con esa condición que estaba viviendo. No, no, no. La historia bíblica lo que quiere subrayar es todo lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado lo había llevado a él a esa condición. En su pasado hubo un pecado que lo había marcado de tal manera que lo había llevado a esa condición de parálisis. Es por eso que tanto la historia de ayer como la historia de hoy quiere subrayar lo terrible que es el pecado en la vida del ser humano, las consecuencias trágicas que puede traer el pecado a nuestras vidas. Por eso cuando leemos el relato de Juan capítulo 8, Jesús perdona a la mujer adúltera, pero le dice, no peques más. En Juan capítulo 5, Jesús levanta el paralítico de Betesda, pero en el versículo 14 le dice en pocas palabras, no peques más para que no te venga algo peor. Es decir, las consecuencias trágicas, las consecuencias desastrosas que estamos viviendo, las consecuencias oscuras, es por nada más y nada menos que nuestros pecados, hermanos queridos. Por eso la vida cristiana se basa en una caminata donde yo diariamente, constantemente, debo vivir una vida conectada a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa vida conectada a Cristo Jesús es lo que me va apartando, es lo que me va alejando diariamente de mis pecados. ¿Por qué? Porque hay algo que Jesús no puede hacer en la vida del individuo. Hay algo que Jesús no puede hacer en mi vida. Hay algo que Jesús no puede hacer en tu vida. Dios no quiere salvarte en tus pecados. Jesús no puede y nunca podrá salvarte en tus pecados. Porque si Jesús te salvara en tus pecados, eso significaría que Él puede salvarte, pero tú puedes seguir siendo el mismo. Tú puedes seguir siendo la misma persona. Tú puedes seguir cayendo en el mismo pecado. Tú puedes seguir practicando la misma práctica del pecado. Y Jesús no puede salvarte en tus pecados. Él sí puede salvarte en esta mañana de tus pecados. Y salvarte de tus pecados significa que una vez que Jesús te toma del camino, del campo de la perdición y te coloca en el campo de la vida, tú no puedes retroceder otra vez al campo de la perdición. Tú no puedes retroceder otra vez al lugar de donde Jesús te sacó, porque Jesús puede salvarte de tus pecados, mas no puede salvarte en tus pecados. Y eso tiene una diferencia. Y usted tiene que subrayar eso en esta mañana, hermano querido, porque probablemente tú has llegado a pensar que Jesús puede salvarte en tus pecados y Jesús no puede salvarte en tus pecados. Por eso no cambia, por eso sigue siendo el mismo, por eso sigue viviendo las consecuencias de tus pecados, porque has llegado a creer que Jesús puede salvarte en tus pecados. Pero Jesús no puede salvarte en tus pecados. Él puede sí salvarte de tus pecados, que es una diferencia. Por eso es que cada persona en pecado va a Jesús, porque él sabe que no puede por sí mismo deshacer el problema del pecado. Y el libro de Jeremías capítulo 2 versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor. El problema del pecado no se puede resolver humanamente hablando por nuestra fuerza. Hay que ir a Jesús. Hay que colocar el pecado a los pies de Jesús. Y Jesús, perdonando nuestros pecados, puede libertar muchas batallas de nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la historia bíblica me dice que en el corazón de este hombre él salvaguardaba la esperanza de un día encontrarse con Jesús. Pero yo quiero decirte algo. También habían cuatro jóvenes que iban a escuchar la palabra de Jesús. Habían cuatro jóvenes que también tenían la misma intención de este individuo, de conocer, de escuchar, de saber acerca de Jesús. Y probablemente este hombre tirado, marginado en las calles,
de Capernaum, rogó, suplicó desde su camilla. Era lo único que él podía hacer. Era un paraplejo. Con su mente podía imaginar, podía pintar un cuadro, un marco histórico extraordinario, mas con su cuerpo no podía realizar, no podía cumplir ese marco extraordinario que con su mente podía diseñar. Con su mente podía un día imaginarse caminando por las calles de Capernaum, mas con su cuerpo no podía realizar tal actividad. Pero con lo único que podía hacer, que era hablar, suplicó que lo llevaran a Jesús. Así que estos cuatro jóvenes se indignaron de este hombre, tomaron la camilla de este hombre y emprendieron el viaje para encontrarse con Jesús. Y es allí donde yo digo, nunca será una tarea fácil encontrarse con Jesús. ¿Por qué? He visto personas en diferentes campañas decirme, pastor, mañana es mi día, mañana romperé mi techo, mañana mi historia cambiará, porque mañana bajaré, descenderé a las aguas del bautismo, mañana me entregaré a Jesús, mañana aceptaré a Jesús como mi salvador personal. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Llega el mañana con la dificultad, llega el mañana con el problema, llega el mañana con la enfermedad, y muchas veces ese hermano o esa hermana no entra al tanque del bautismo porque el enemigo lo escuchó, y el enemigo es un enemigo astuto, y el plan del enemigo es que nosotros diariamente, en lugar de acercarnos al Señor tal y como estamos, el propósito del enemigo es diariamente alejarnos más y más de Dios. Por eso nunca es una tarea fácil encontrarse con Jesús. Pero el hecho de que no sea una tarea fácil no significa que sea imposible. ¿Por qué? Porque ellos toman al paralítico, toman el lecho, toman su camilla y emprenden el viaje para ver a Jesús. Y ahí es que ocurre lo interesante de la historia, porque la Biblia no me habla de manera franca, de manera llana, pero sí yo me puedo imaginar. Toman la camilla del paralítico, llegan a la casa de Pedro, a Capernaum. Ellos intentaron introducir al paralítico por las puertas de la casa de Pedro, pero la multitud le impidió. Porque ¿qué casa en la antigüedad no tiene una puerta? ¿Qué casa en la antigüedad quizás no tendría unas ventanas donde fácilmente por ahí podía entrar el paralítico? Pero lo que el autor bíblico me está llevando es a una mente imaginaria. Yo me puedo imaginar a los jóvenes pedir permiso, intentar abrirse espacio dentro de la multitud para introducir al paralítico por las puertas de la casa de Pedro. Pero también me puedo imaginar cómo la multitud le impidió el paso para que los jóvenes cumpliesen su sueño de encontrarse con Jesús. Ellos intentaron introducir la camilla del paralítico por las ventanas de aquel lugar, pero también me puedo imaginar cómo la multitud también les impidió introducir la camilla por las ventanas de la casa de Pedro. Y fue allí donde quizás el paralítico o alguien de la multitud le dijo al paralítico, mira, ustedes le han intentado por puertas y ventanas y nada le ha dado resultado. Cada intento que ustedes han hecho ha sido un fracaso. Cada esfuerzo que ustedes han intentado ha sido un fracaso. Yo creo que lo mejor para ustedes es regresar a su casa. Yo creo que lo mejor para ustedes es devolverse por el mismo camino de donde vinieron. Yo creo que lo mejor para ustedes es llevar a ese paralítico al lugar, a su pasado de donde ustedes lo tomaron. Pero yo puedo escuchar con mi mente imaginaria uno de los jóvenes decirle, no, no vamos a regresarlo al pasado, no vamos a devolverlo de donde lo tomamos, no vamos a retroceder. Si hemos llegado a este lugar es porque un milagro de Dios le espera. Y hermanos queridos, si tú has llegado a la vida cristiana hasta este lugar, hasta este momento, con tus problemas, con tus dificultades, con tus noches de sufrimiento, con tus enfermedades, con tu matrimonio destruido, con el desempleo, si en esta mañana tú has llegado hasta este lugar, te has conectado a este dispositivo, te has conectado a esta reunión, es porque un milagro de Dios te espera.
Por favor, no pierda la esperanza. Por favor, no pierda la fe. Por más que estés sufriendo, por más que tus intentos en el pasado hayan sido un fracaso, inténtalo otra vez con Cristo Jesús, porque hay esperanza de salvación para tu vida. No importa tu historia anoche, no importa tu historia hace unos minutos atrás. Lo que importa es que en esta mañana tú lo intentaste y estás probando con Jesús. Y está diciendo, Jesús, anoche, ayer, antes de ayer, hace una semana, todos mis intentos han salido mal. Todos mis intentos han sido un fracaso. He tocado puertas, pero nadie me ha dado un empleo. He tocado puertas, pero nadie me la ha abierto. En esta mañana derriba esa puerta con Jesús. Porque el Jesús que está contigo, el Jesús que está de tu lado, hará grandes cosas en esta hora contigo. No pierdas la fe porque Dios no la ha perdido contigo. No dejes que el enemigo derribe tu fe, sino inténtalo otra vez, pero ahora hazlo con Cristo Jesús. Y yo no he visto en la historia bíblica alguien que lo haya intentado con Jesús y haya perdido. Yo no he visto en la historia bíblica alguien que lo haya intentado con Jesús y haya fracasado. No, con Jesús no hay guerras empatadas. Con Jesús todo se gana. Y uno de los jóvenes le dijo al paralítico, no lo escuche, porque hay algo que no hemos intentado. Iglesia, hay algo que tú no has intentado en esta hora. Y él le dijo, no lo escuche, por favor, aparta tu mirada. No lo escuche, porque hay algo que no hace falta. Es verdad que lo hemos intentado por puertas y ventanas, pero la multitud nos ha impedido. Pero hay un lugar donde la multitud no ha llegado ni llegará. Hay algo que la multitud no sabe acerca de nosotros, y es que nosotros podemos sacar esperanza hasta de un mundo oscuro. Pero por favor, no lo escuche, aparta tu mirada. Hay algo que no lo hemos intentado. Y quizás uno de los jóvenes le dijo, ¿qué no hemos intentado? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que tú dices que nos toca hacer? ¿Qué es? A ver. Y él le dijo, descubramos el techo, rompamos el techo. Y hermano querido, en esta mañana tú has roto tu techo al conectarte a esta reunión. Tú también has descubierto tu techo. En esta mañana estás cara a cara con Jesús. En esta mañana rompiste el techo de las imposibilidades. En esta mañana rompiste el techo del fracaso. En esta mañana rompiste el techo de los intentos fallidos. En esta mañana rompiste el techo de las enfermedades. Estás con Jesús. El paralítico finalmente cumplió con su sueño. Está cara a cara con Jesús. Pero ahora mi pregunta es, ¿qué hará Jesús con este hombre? La pregunta de la multitud marginada, ¿qué hará Jesús con este hombre? Y yo quiero que usted subraye algo importante. Él no rompió el techo del apóstol Juan. Él no rompió el techo del discípulo Santiago. Él no rompió el techo de Bartolomé. Él rompió el techo de la casa de Pedro. ¿Y qué es lo que me está diciendo la historia? Volvamos a la imaginación. Cuando Pedro ve que descubren su techo, cuando Pedro ve que habiendo puertas y ventanas deciden romperle el techo, quizás Pedro cruzó los brazos y probablemente dijo, bueno, pero ni en Hollywood hacen una entrada así. Esa es una entrada de película, quizás dijo Pedro. Y quizás Pedro se esperó un soldado romano. Quizás Pedro se esperó un funcionario. Quizás Pedro esperó una persona importante romper su techo. Quizás Pedro pensó eso. Pero a medida que bajaba y descendían con la camilla, quizás Pedro dijo, ah, es un paralítico. Es una persona imaginada de la vida. Es alguien que ha sufrido mucho. Y quizás la multitud comenzó a burlarse de este acto que hicieron los jóvenes con gallardía. Quizás la multitud comenzó a burlarse del coraje que tuvieron estos jóvenes de romper la casa de Pedro. Quizás alguien de la multitud dijeron, Pedro, mira, tú dejarás que rompan tu techo así por así.
Pero el paralítico y los jóvenes no estaban enfocados en el Pedro de la vida. El paralítico y los jóvenes no estaban enfocados en la multitud de la vida. El paralítico y los jóvenes no estaban enfocados en las críticas que se levantarían en contra de ellos. No, el paralítico y los jóvenes estaban enfocados en la persona de Jesús, porque ellos sabían que lo que ellos necesitaban estaba a los pies de Jesús. Y hermanos queridos, si usted ansia recibir un milagro de Jesús, usted no puede estar enfocado en la multitud de la vida. Si usted ansia esperar un milagro de Jesús, usted no puede estar enfocado en los distractores de la vida. Si usted ansia recibir un milagro de Jesús, usted no puede estar enfocado en el Pedro de la vida. Usted necesita estar enfocado en la persona de Jesús, porque solamente Jesús ocasionará en su vida el milagro que desde hace mucho tiempo usted anhela recibir. Ahora, los jóvenes, el paralítico, están cara a cara con Jesús. Y mire lo especial de la historia. Ellos están cara a cara con Jesús. La hermana White dice en El deseado de toda la gente que el sermón de Jesús, el discurso fue interrumpido. Ya los ojos no estaban sobre el famoso Jesús, ahora los ojos estaban sobre el paralítico. Por lo tanto, yo me imagino la multitud en silencio. ¿Qué hará Jesús con este hombre? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? ¿Qué es lo que va a intentar Jesús? Esa era la pregunta de la multitud. Ahora Jesús mira al hombre. Y cuando Jesús nos mira, hermano, nos basta con colocar un disfraz en nuestras vidas. Cuando Jesús nos mira, hermano, no basta con seguir con la misma máscara de la hipocresía. Cuando Jesús nos mira, hermano, no basta con aparentar. Porque cuando Jesús nos mira, Él nos mira con ojos, con rayo láser. Él logra entrar allí a nuestro mundo interior. Y cuando Jesús miró a este hombre, no estaba viendo el mundo exterior. Él no estaba viendo al simple paralítico que yacía postrado en una camilla durante mucho tiempo. No, cuando Jesús lo miró allí en su mundo interno y fue a la médula del problema. Durante mucho tiempo, este hombre ha estado esclavizado por el pecado. Durante mucho tiempo, él ha guardado en su corazón la esperanza de que si se encontrara con Jesús y si tan solamente Jesús perdonara sus pecados, él sería feliz. ¿Por qué? Porque para él era mejor que Jesús perdonara sus pecados y continuara arrastrándose en la vida como un paraplejo. Para él era mejor que Jesús perdonara sus pecados. ¿Y sabe qué? Y poder caminar en el reino de Dios. Porque, hermanos queridos, nosotros como cristianos no le hemos prestado importancia al perdón. Y para el paralítico en el pensamiento, Jesús, por mis pecados, déjame como estoy, pero perdóname, porque aunque yo me arrastre en esta vida y tenga tu perdón, yo sé que un día en el reino de los cielos podré caminar. Y hermanos queridos, yo me imagino también cuando Jesús dijo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Hijo mío, por mucho tiempo tú has anhelado el perdón. En esta hora yo te perdono. Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino a alguien de la multitud decir, ¿qué gana él con el perdón? Tú lo estás perdonando, pero él sigue siendo el mismo paralítico. Es más, Jesús, tú lo estás perdonando, pero imagínate el sacrificio de estos jóvenes, 4, 6, 10 kilómetros, traer esta camilla y finalmente romper, descubrir el techo de Pedro, no para que usted lo perdone, no para que usted le diga, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Probablemente ellos lo trajeron 6, 8, 10 kilómetros para escuchar de tu boca, Jesús, hijo, levántate de tu condición, levántate de tu situación, levántate de tu parálisis, no para escuchar de que tus pecados te son perdonados. Eso podía decir el pueblo, hermano querido, pero Jesús no conoce tu mundo exterior, Jesús conoce tu mundo interno. Y como conoce tu mundo interno, Él sabe tus necesidades. Y en esta mañana tú estás cara a cara con Jesús porque rompiste tu techo. Pero probablemente Jesús te diga, Telma, Alfonso,
Darwin, María, tus pecados te son perdonados. Pero el hecho de que Jesús diga tus pecados te son perdonados no significa que Jesús no va a levantarte de tu condición. Él sabe que la mayor necesidad del pecador es el perdón. Y cuando Jesús nos perdona, hermano, se desata una paz en nuestro mundo interior. Cuando Jesús nos perdona, es quitada de nuestra vida el peso, la carga del pecado. Y en esta mañana, María, Marta, Delma, Darwin, Alfonso y los demás somos perdonados por Cristo Jesús. Y cuando Jesús nos perdona, también nos restaura. Cuando Jesús nos perdona, también nos levanta. Cuando Jesús nos perdona, también nos sana. Cuando Jesús nos perdona, también nos saca de las noches oscuras que hemos vivido. Cuando Jesús nos perdona, también restaura el hogar. Cuando Jesús nos perdona, también coloca la paz en nuestro mundo interior. Y en esta hora, quizás tu situación más terrible quizás es el pecado. Y en esta mañana Jesús te perdona y te dice, no solamente te voy a perdonar, también te voy a decir, levántate, toma tu camilla y anda. Y cuando Jesús nos levanta, pasa lo que pasó con el paralítico en el versículo 12. Cuando Jesús nos dice, levántate María, cuando Jesús te dice, levántate Marta, cuando Jesús te dice, levántate Darwin, levántate Alfonso, levántate Telma, levántate cada amigo que está en esta mañana. Tú no puedes permanecer estático porque hay un poder regenerador en la palabra levántate de Jesús. Y la palabra levántate en el idioma original es kumi. Y esa palabra Jesús se la repitió a la hija de Jairo después de morir y le dijo talita kumi, en otras palabras, levántate. Esa misma palabra kumi, levántate, Jesús se la dijo al paralítico de Betesda y tuvo que ser levantado. ¿Sabe por qué? Porque no importa que por tus pecados tu mundo espiritual esté muerto como la hija de Jairo. En esta mañana Jesús te dice, kumi, no importa si durante 38 años tú has estado postrado en el mundo espiritual. Jesús te dice, Kumi, levántate. Y cuando Jesús te dice, Kumi, te está diciendo, levántate. Y cuando Jesús te dice, levántate, tú no puedes permanecer igual porque hay algo que sucede en el hombre cuando Jesús le dice, levántate. En esta mañana, sin importar tu situación, sin importar tu condición, Jesús te dice, levántate. Anoche podía estar terrible tu situación, pero en esta mañana te levantarás con nueva fuerza. Yo no conozco tu historia, pero Jesús te conoce. Yo no conozco cuál es tu necesidad en tu mundo interno, pero Jesús te conoce. No sé cuáles han sido tus luchas en los últimos meses, pero Jesús te conoce. Pero todos nosotros, a diferencia de nuestra necesidad, hemos sido este paralítico, porque hemos estado postrados por mucho tiempo por una condición, y es el pecado. Y en esta mañana Jesús te invita a que te levantes. Y cuando Jesús te dice, levántate, algo tiene que suceder en ti. Yo quiero que tú escribas en el chat en esta mañana, yo quiero ser levantado por Jesús. Yo quiero que Jesús me levante de mi condición. Yo quiero que Jesús me levante de mi condición, de mi situación. Yo quiero que Jesús me levante de mi matrimonio que está destruido. Yo quiero que Jesús me levante. Yo quiero que Jesús haga un milagro en mí porque yo soy ese paralítico. Escribe en el chat, yo quiero que Jesús me levante. Perdón por los 9 minutos, hermanos. Yo quiero orar en esta hora. Yo quiero orar en esta hora. Y quiero orar porque yo sé que Jesús va a hacer un milagro en esta mañana. Quiero orar porque Jesús va a colocar luz en tu mundo oscuro. Yo quiero orar en esta hora porque Jesús te va a levantar de tu situación. Querido Dios,
Querido Padre, querido Jesús, en esta mañana te coloco una hermana que por mucho tiempo ha estado postrada en una condición oscura, en una situación gris, en una situación terrible. Quizás su situación es el desempleo, Jesús. Quizás su condición es el mismo pecado. Quizás su situación por mucho tiempo ha sido una enfermedad. Por lo tanto, Señor, ella o él es el paralítico de la vida, que en esta mañana al conectarse a esta reunión está diciendo: Señor, yo soy ese paralítico, pero levántame, levántame, Señor, de mi situación. Por lo tanto, Jesús, ellos han roto su techo, ellos lo han descubierto. Ellos están cara a cara contigo, por lo tanto, haz un milagro en sus vidas en esta mañana, Señor. No lo haga mañana, no lo haga más tarde, por favor, Jesús. Hazlo en esta hora, porque ellos lo necesitan. Por lo tanto, lo coloco en tus manos, Jesús, teniendo la certeza y la seguridad de que usted hará un milagro especial en la vida de cada uno de ellos. Porque oro y clamo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.